Hola, mis queridos amigos y amigas de la historia con Gilma. Aquí estamos otra vez. Recuerden que si les gusta la manera en que hacemos historia, en que la transmitimos, en que la traemos a ustedes y nos quieren seguir, deben tocar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subimos material al canal. Y si les gusta esta nota, pues nos regalan un like y con eso nosotros sabemos que podemos seguir trabajando en esta dirección. Igualmente, déjennos sus comentarios, por favor, y sus sugerencias, que estamos muy atentos a tenerlas en cuenta. Hoy vamos con un personaje de primer orden, Herodes Antipas, a quien llamaremos única y exclusivamente Antipas. Es uno de los hijos menores de Herodes el Grande, es hijo de Herodes el Grande y Maltase, una samaritana, ya se pueden imaginar, sangre mala más sangre mala, de acuerdo con los criterios de los judíos de su tiempo. Y es, como les decía, uno de los hijos menores, junto con Arquelao y con Filipo. Esos tres hijos se han criado en Roma y se han entonces familiarizado con todas las estructuras propias de la civilización romana. Hablan latín, les gusta el teatro, viven una vida muy secularizada, poco religiosa. Ellos han vuelto a Judea y están allí justo en el momento crítico en que su padre ya está llegando al final de su historia y de su vida. Pues en ese entorno se da la crisis final de Herodes en la que él toma la decisión de salir de Antipatro, su hijo mayor, de Aristóbulo y de Alejandro. Esos hijos que había tenido con Mariamne, la princesa de los Asmoneos, y que para él eran una amenaza. Los acusa de estar queriendo envenenarlo. Cuando hace suprimir a sus hijos, cuando los hace ejecutar, él piensa originalmente en dejar su reino a Herodes Antipas, pero luego reconsidera y decide dividirlo entre sus tres hijos menores y va a dejar la parte más sustanciosa a Arquelao, mientras que Antipas le va a dejar las regiones de Galilea y de Perea. Ya muerto el grande, entonces estos jóvenes deben irse a Roma nuevamente para presentarse ante Augusto con regalos, para que él los ratifique en las posesiones que su padre les ha adjudicado. Mientras están allá, hay una revuelta en la región de Galilea y la capital, Séforis, es tomada por Judas, el hijo de Ezequías, y un grupo de hombres que asaltan el palacio, roban las armas, se llevan el dinero y empiezan a sembrar, digámoslo así, la insurrección en la localidad. Habrían podido llegar mucho más lejos de no haber intervenido en ese momento Publio Quintilio Varo, el mismo Varo que enfrenta a los germanos y que halla la muerte en el bosque de Teuburgo, en Alemania. Bien, una vez Varo acaba con la insurrección, y hay que decirlo por ahí derecho, y con Séforis porque la incendia, mata a los habitantes, bueno, deja las cosas bastante atrofiadas. Vuelve Antipas, vuelven sus hermanos, cada uno a su localidad, y empieza la obra de gobierno. Lo primero que hace es desplazarse a la región de Perea, que es parte de sus posesiones, y desde ahí enviar una embajada al rey Aretas IV de los nabateos. Los nabateos son un pueblo poderoso, manejan unas rutas comerciales estratégicas que implican justamente poder obtener incienso, especies, perlas, sedas, muchos productos que en Roma son verdaderamente solicitados y deseados. Estando en esas circunstancias, entonces se acuerda el matrimonio con Faeselis. Este matrimonio además trae una ventaja política
enorme porque, como podemos ver, el reino nabateo es frontera con la región de Perea y también con la región de Idumenea y se vuelve crítico para garantizar la seguridad de todo lo que había sido el reino de Judea. Antipas, ya casado, empieza una labor que es la de reconstruir Séforis y además de esto hace elevar una fortaleza en Bet Haram, en la región de Perea, y luego construye la ciudad de Tiberíades. Esta ciudad va a llevar este nombre en honor del nuevo emperador de Roma, Tiberio, y luego de la ciudad se le dará el mismo nombre al lago que está en sus inmediaciones, que antes se conocía con el nombre de Mar de Galilea. Muchos judíos lo seguirán llamando así, Mar de Galilea, pero Herodes lo bautiza lago Tiberíades. Algo importante a decir, porque es muy ilustrativo de lo que es el gobierno de este Antipas, es que esta ciudad fue rehuida por la población judía porque estaba erigida sobre un cementerio. Así que a ella llegaron fundamentalmente extranjeros o gentiles y esclavos. Claro que Herodes se dio la maña para traer también a ciertos judíos que eran más liberales en su pensamiento o que estaban más forzados a obedecer. Los primeros años del gobierno de Antipas fueron muy regulados por la religión. Por ejemplo, esto se ve en la forma en que acuñó sus monedas, donde dejó de lado todo uso de efigies, como era costumbre, por ejemplo, entre los romanos. Era una manera de hacerse conocer como gobernante, acuñar la moneda con tu efigie. Bien, iba todo bastante bien hasta que viajó a Roma y se encontró allí con su hermano Herodes Filipo y con su cuñada Herodías. Herodías era además sobrina de Antipas. Y algo pasó, salieron chispas, se cruzaron miradas. El caso es que estos dos, Herodes, Antipas y Herodías, acordaron casarse. No sabemos muy bien qué pasó con Filipo, o sea, si fue que ella le pidió el divorcio o él se lo concedió en favor de su hermano o él ya había muerto. Lo cierto es que el acuerdo de matrimonio llegó a oídos de la hija de Aretas IV, Facelis, quien no se sintió para nada complacida y que calladita, calladita la boca, sabiendo que Herodes la iba a repudiar, por menos, es decir, que ya habían unos antecedentes en la familia de los Herodes que hacían temer que fuera otro el modo de salir de ti. Y ella se fue calladita, calladita, calladita hasta la frontera de Perea, a la fortaleza de Maqueronte, y allí se encontró con los hombres de su padre y se fue para Petra, dejando a su padre libre de proceder en contra de su otrora yerno. Estos sucesos se dieron en el año 36 aparentemente y fueron una derrota muy sensible para Herodes. Se cree que lo único que lo salvó fue la intervención nuevamente del gobernador romano de la provincia de Siria, Lucio Vitelio. Hay otros historiadores y según los evangelios que dicen que realmente no fue el año 36, sino el año 27. No tenemos una precisión absoluta allí. Lo cierto es que el matrimonio entre Antipas y Herodías fue muy mal recibido por la comunidad judía, que lo consideró incestuoso, depravado, como así que se casa con la esposa de su hermano, bueno, y que además su sobrina, eso no cayó para nada bien. Y no iba a caer bien, sobre todo porque ya había una animadversión profunda en contra de Antipas. Ya no, él era visto como un vendido a los romanos, como prorromano, un traidor a su propio pueblo. Bueno, su propio pueblo no creía que fuera su propio pueblo porque no lo sentían que fuera verdaderamente o auténticamente o legítimamente judío. Lo cierto es que cuando se dio la guerra, que algunos dicen fue el 34, otros dicen que fue el 36, pues
ya ellos estaban juntos. Y esta unión cayó muy mal en un personaje que es muy protagónico dentro de toda la historia de Jesús de Nazaret, y es Juan el Bautista. El Bautista, profeta que había bautizado a Jesús, primo suyo, veía con muy malos ojos la inmoralidad de la casa real en Galilea y empezó a predicar, pidiendo fundamentalmente la disolución del matrimonio. Ahí es donde entra el baile de Salomé, ahí es donde entra la celebración del cumpleaños de Antipas, cuando Herodías, que sabe que él ama ver bailar a Salomé la danza de los velos y que cuando ella baile le van a conceder un deseo, le dice a su hija que pida justamente, que le pida a su tío, porque su tío pues, es el hijo de Herodes Filipo, que le pida la cabeza del Bautista. Y ahí viene la historia que nosotros conocemos. Antipas no quería ejecutar al Bautista. Antipas ya sabía que era crítico en términos políticos lo que estaba ocurriendo y que eso le iba a generar muchas más antipatías. Pero como había dado su palabra, no tuvo de otra que cumplirla. Más adelante lo volveremos a ver aparecer, esta vez en el juicio de Jesús de Nazaret. La participación de Herodes Antipas en el juicio de Jesús se debe a que él era el gobernante de Galilea y en ese momento los romanos tenían por norma remitir los acusados para que fueran juzgados por las autoridades del lugar donde habían nacido. Como además a Jesús se lo sindicaba de afirmar ser el Mesías, el Hijo del Hombre, decía él, y los otros decían el Mesías, el Rey de los Judíos, lo mandan a Herodes. Allí Herodes se burla y le pide que haga un milagro. Jesús se niega, le dice todo el tiempo, tú lo has dicho, eres tú quien lo dice. Y Herodes devuelve a Jesús ante Pilatos y le dice, yo no tengo nada que ver aquí. Esto no es conmigo. Y usan una segunda acusación, que es la que vamos a hablar, que es la acusación contra Roma. Porque además Herodes podía mandar a que a Jesús le dieran latigazos, pero no lo puede mandar a matar. Porque acuérdense que la pena de muerte estaba en manos romanas. Así que la acusación tiene que ser otra. La acusación va a ser justamente en relación a decir que Jesús está promoviendo el no pago de impuestos a Roma y está cuestionando la autoridad y la legitimidad del emperador. Bien, lo cierto es que Herodes sigue viviendo después de la muerte de Jesús. La muerte de Jesús no aparece registrada como un acontecimiento de primer orden para las autoridades judías ni para las autoridades romanas. Su importancia, su trascendencia será posterior al siglo IV, cuando ya el cristianismo se vuelva una religión legítima dentro del Imperio Romano. Después de esto, Herodías va a seguir junto a Herodes y le va a sugerir a su marido que reclame el reino de Judea, que en ese momento caía en manos de Agripa, primero el hermano de Herodías. Y esta reclamación se debía hacer ante el emperador Calígula, ni más ni menos. Agripa, dándose cuenta del movimiento que estaban realizando su hermana y su tío, toma la decisión de escribir a el emperador Calígula y sugerirle que realmente Antipas está complotando junto con el rey de los partos para ir en contra de Roma. Calígula no sabemos si lo creyó o no lo creyó, le pareció interesante creerlo, le convenía creerlo, ya sabemos las características del personaje. Lo cierto es que Calígula prefirió ponerse del lado de Agripa antes que del de Antipas y tomó la decisión
de deportar a Antipas y a su esposa a las Galias. Ellos fueron camino a las Galias en el año 39, pero Antipas no alcanzó a llegar a las Galias, sino que murió en Hispania. De acuerdo con los evangelios, murió con su carne carcomida por gusanos. No tenemos un registro histórico diferente que nos establezca la causa de la muerte. Y bien, con esto nos despedimos por hoy. Nos despedimos de los Herodes. La próxima vez estaremos hablando de Poncio Pilatos y ya vamos acercándonos al fin de este nuestro ciclo.